Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Sotre capítulo 1541. Antes de la última guerra, 1, traductor. En Ye Translations editor. En Ye Translations, justo después de que She-Man terminó de hablar, apareció una proyección de caos en el vacío cerca de él. Innumerables figuras de miles de millones de razas desde el nacimiento de los tiempos desfilaron en esa proyección, dejando imágenes borrosas que desaparecieron rápidamente. Los más fuertes entre ellos se detendrían, lanzando miradas anhelantes al poder que sintieron desde más allá de la proyección. El ancestro hechicero She-Man ignoró esas figuras persistentes. Agitó una mano y lanzó una corriente de poder que los empujó, haciéndolos desaparecer entre la multitud de espectros. Lo encontré, dijo She-Man de repente. Uno de los tentáculos grises de su cuerpo pasó a través de la proyección y recogió una pequeña figura de entre la multitud. Eso es todo. La madre del caos asintió con una sonrisa. Ella ya le había dado una referencia del aura del pequeño esqueleto, para que pudiera encontrarla. ¡Qué criatura tan débil! She-Man negó con la cabeza, sintiendo rápidamente que el tipo era extremadamente débil. Podría matar a esa criatura 1000 millones de veces con un solo aliento. Una corriente de poder surgió, haciendo que la pequeña proyección pasara gradualmente de una ilusión a un ser tangible. Ahora estaba emitiendo la energía de la vida. Era una criatura no muerta, pero todavía emitía el poder de la vida. Anuncios de Put Future. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar a ese tipo? Jinke preguntó al otro lado. La niña dijo. Alrededor de 7000 años. Está bien. Tomaremos un descanso, entonces, dijo el tipo. Los ojos del antepasado del cuervo dorado brillaron. No he visto a este chico en mucho tiempo. Me pregunto cómo estará. Él debería estar muy feliz de verte. La madre del caos sonrió con una tranquilidad antigua, gentil y misteriosa. Agitó levemente una mano y el pequeño esqueleto voló hacia ella. Atónita, la pequeña mascota levantó la cabeza y miró a esta mujer indescriptiblemente hermosa, capaz de sentir su poder aterrador. Parecía haber una cantidad infinita de fuerza en su cuerpo esbelto. Sin embargo, el pequeño no estaba asustado en absoluto. Más bien, tenía una fuerte sensación de familiaridad. La madre del caos desapareció silenciosamente en el vacío con el pequeño esqueleto. Los ancestros hechiceros intercambiaron miradas y se dispersaron. Una figura brillante y dorada salió volando del abrasador planeta flotando en el vacío. Sus plumas parecían estar hechas de cristales de fuego. Ancestro hechicero, ¿ese es el clan del ancestro hechicero Titubo? Así es. Tu viejo amigo está justo ahí. El antepasado del cuervo dorado se rió entre dientes. Viejo amigo, escuché que él fue quien propuso la alianza. También es el representante de la legendaria madre del caos. No es de extrañar que pudiera avanzar tan rápido que ni siquiera pude alcanzarlo, dijo el brillante cuervo dorado. Su voz era fuerte y clara, como un espíritu de fuego. No hay necesidad de contenerse. Si quieres verlo, ve y encuéntralo, dijo el antepasado del cuervo dorado. Después de eso, desapareció gradualmente en el enorme planeta. Ese era el único cuerpo celeste flotando tranquilamente en el vacío, a cierta distancia del continente Tituo. Curiosamente, ninguna de las especies que vivían en el continente había notado el abrasador planeta en el cielo. Estaban bastante cerca, pero parecían estar en diferentes espacios. Anuncios de Put Future. En la tienda. Supin regresó de sus expediciones a los sitios de cultivo. El sabueso del dragón oscuro y todas sus otras mascotas se habían convertido en dioses ancestrales, y había logrado condensar 1000 universos imperecederos. Los dioses ancestrales eran vulnerables contra él. Podría aplastarlos con facilidad. Su habilidad de combate ya había superado el estado imperecedero, pero aún no era un ancestro hechicero. Gracias al impulso de sus 1000 universos, los sentidos de Supin podrían cubrir fácilmente todo el continente Tituo. Podía sentir el poder inconmensurable del ancestro hechicero anfitrión, que era tan vasto como un océano. Cuanto más claramente Supin sintió ese poder, más profundamente se dio cuenta de cuán amplia era la brecha entre ellos. Incluso si condensó 3000 universos y alcanzó la máxima perfección, difícilmente podría compararse con los 12 antepasados. La brecha entre los ancestros hechiceros y los expertos en el estado imperecedero es realmente demasiado amplia. Las criaturas míticas del caos engendradas por la naturaleza son realmente incomparables en comparación con las otras criaturas que nacieron después. Supin suspiró con pesar, pero no estaba demasiado frustrado.
Al menos era la persona más fuerte de la historia, solo superada por los ancestros hechiceros. ¿Eh? Los ojos de Suping de repente brillaron. Sorprendido, miró en cierta dirección dentro de la tienda. Dos figuras estaban de pie allí. Uno era el sistema y el otro era, el pequeño esqueleto. Las pupilas de Suping se contrajeron. Corrió hacia el pequeño esqueleto, su cuerpo temblaba. Se puso en cuclillas y miró fijamente al pequeño. Este sentimiento era tan familiar que su sangre se sentía como si estuviera fluyendo hacia atrás. Le pedí al ancestro hechicero Shiman que lo resucitara, dijo la madre del caos con una sonrisa. Suping miró el sistema con gratitud. Gracias. Ya deberías haber visto a través de la vida y la muerte, dado tu nivel actual. No hace falta que me lo agradezcas, dijo la chica. Suping negó con la cabeza y dijo. No importa en qué nivel esté, o si he visto la verdad sobre la vida y la muerte. Incluso si puedo crear todo con un pensamiento, no destruiría todo con un pensamiento. La chica lo miró y suspiró, elegí a un humano como el tercer anfitrión. Me pregunto si fue la decisión correcta. Los humanos nacieron después de la era Eabenlidao, y estás demasiado influenciado por ella. Los sentimientos y las emociones son el sustento de Eabenlidao. Si tus sentimientos son demasiado fuertes, las consecuencias serán nefastas si eres derrotado y absorbido por nuestro último enemigo. Sotre capítulo 1542. Antes de la última guerra, 2, traductor. En Ye Translations editor. En Ye Translations considerando tu sabiduría, debes haber tenido en cuenta el riesgo de fallar y haber tomado precauciones, ¿verdad? Dijo Suping. La madre del caos asintió. Así es. Si fallas, cortaré inmediatamente todos los sentimientos. Los tuyos y los de todas las especies. Suping la miró en silencio. Simplemente se giró para mirar al pequeño esqueleto, solo para descubrir que su aura de contrato ya había desaparecido. Dos luces carmesí aparecieron en los ojos del pequeño, como si lo estuviera mirando con curiosidad. El pequeño esqueleto era actualmente una mascota sin dueño. Teniendo en cuenta su nivel, podría verse como una bestia feroz. Sin embargo, Suping no sintió ninguna intención asesina proveniente del pequeño esqueleto. La sensación era cálida. Incluso sin el contrato, el pequeño esqueleto no le haría daño. Vamos a luchar codo con codo otra vez, dijo Suping en voz baja. Levantó un dedo y la fuerza de un contrato apareció en la punta de su dedo. El pequeño esqueleto miró la luz y retrocedió un poco, como asustado. Sin embargo, no huyó. Fue solo un paso atrás. Sus ojos brillaban, como si la luz desencadenara algunos de sus recuerdos. Suping luego puso su dedo en la frente del pequeño y estableció un contrato. Su mente se conectó entonces a una conciencia débil e ignorante. Se sintió como una picadura en su corazón. Ese sentimiento familiar fue inolvidable, incluso hasta ese día. Fue como cuando estableció un contrato con el pequeño esqueleto por primera vez. En ese entonces, el tipo acababa de nacer y apenas podía caminar. La brecha de capacidad de combate entre ellos era aún mayor ahora. Sin embargo, la sensación seguía siendo la misma. He estado guardando los recuerdos que olvidaste, dijo suavemente Suping. Estaba a punto de transferir esos recuerdos al pequeño a través de su vínculo. Pero al momento siguiente, el pequeño esqueleto saltó y se aferró a su brazo. Aturdido, Suping levantó la mano y tocó la cabeza fría y suave del pequeño esqueleto. Incluso sin recuerdos, ese sentimiento familiar nunca había desaparecido. Anuncios de Put Future. Sus labios se curvaron y su risa se hizo más fuerte. Una vez que terminó de reír, le envió todos los recuerdos al pequeño esqueleto. El pequeño esqueleto se puso pensativo de repente. Después de mucho tiempo, el pequeño volvió a levantar la cabeza. Había una sensación familiar en el fuego de sus ojos. Su vínculo permitió a Suping confirmar que el pequeño esqueleto realmente había regresado. Bienvenido a casa, Suping abrazó al compañero. La madre del caos bajó la cabeza y miró con una vaga sonrisa en su rostro. Niño, ¿estás ahí? Dijo una voz agradable de repente. Ligeramente aturdido, Suping extendió sus sentidos y vio a una mujer madura y hermosa parada afuera de la tienda. Se veía bastante hermosa. Aturdido por un momento, sus ojos se abrieron instantáneamente. ¿Eres tú? Parece que realmente estás allí. La elegante figura entró y luego notó a la madre del caos junto a Suping. Su sonrisa casual desapareció instantáneamente. Se puso nerviosa y vacilante, sin atreverse a dar un paso al frente. La madre del caos sonrió casualmente y dijo: Pequeño cuervo dorado, puedes hablar. Luego se desvaneció gradualmente. Sin embargo, Suping sintió que su aura todavía estaba presente. Ella realmente no se fue. Esto lo hizo sentir más o menos raro.
Después de ver a la madre del caos, había podido separarla gradualmente de su imagen del sistema, pero parecía que sus hábitos de espionaje nunca habían cambiado. ¿Quién hubiera pensado que la forma de vida del caos más superior es un mirón? Suping se quejó en secreto. Se puso de pie y le dijo a la esbelta figura que tenía delante. Dikion, ¿por qué viniste aquí? Había oído que, a excepción de los Remains of High Heavens, que era una ilusión, todos los sitios de cultivo eran reales, pero funcionaban en diferentes líneas de tiempo que no podía entender. Ambos estaban vivos y muertos. Con todo, no podrían verse sin el sistema. No estoy muerto. ¿Por qué no puedo venir aquí? Dikion resopló. La guerra se acerca. Nuestro antepasado salió de la reclusión y nos trajo aquí. El antepasado del cuervo dorado, Suping entendió. Ese ser poderoso de hecho era capaz de viajar desde el pasado desconocido por sí solo. No esperaba que ya alcanzarías el estado imperecedero. De hecho, eres algo, dijo Suping con un suspiro. Visitó el mundo mundial de los cuervos dorados hace 500 años y Dikion solo estaba en el estado del corazón de Dao en ese entonces. Anuncios de Put Future. A pesar de que era un nivel justo antes del estado imperecedero, el cultivo requerido para avanzar fue de decenas de miles de años, o incluso más. Él era la excepción, ya que tenía la ventaja de la tienda. Eso explica por qué mejoraste tan rápido. La madre del caos te entrenó. No es de extrañar que me hayas superado, dijo Dikion enojado. Su confianza había sido golpeada cuando Suping la superó una y otra vez. Incluso sospechaba de la pureza de su linaje. No hubiera sido difícil superarte, incluso sin la madre del caos. Suping se rió entre dientes. Deja de alardear. ¿Quieres competir? ¿Cómo? Dikion estaba atónito. Suping dijo. ¿Qué tal un trabalenguas? Veremos quién es más rápido. Dikion puso los ojos en blanco y no se molestó en discutir con el chico. Miró a Suping y dijo. Escuché que vas a luchar junto a 4 de los ancestros hechiceros. En realidad vas a asumir la responsabilidad como uno de ellos. ¿Puedes hacer eso? El Lidao es inimaginablemente fuerte. Si nada más. ¿Qué más puedo hacer? Tengo que luchar, incluso si no puedo ganar. No tengo elección, dijo Suping. Dikion apretó los dientes. Como mínimo, hablaré con el antepasado y le pediré que te lleve. Teniendo en cuenta el poder de mi antepasado, podemos sellar el planeta y vivir en reclusión por el resto de nuestras vidas. Ligeramente aturdido, Suping la miró fijamente y luego negó con la cabeza mucho tiempo después. Él dijo, la destrucción no es mejor que el encarcelamiento eterno. Haré todo lo posible en esta guerra para vengar a mis camaradas que fueron asesinados por el Dao Celestial. Están muertos. Puedes pedirle al hechicero ancestro Shiman que los resucite. No hay necesidad de venganza, dijo Dikion a toda prisa. Suping negó con la cabeza y respondió, escapar no es la vida que quiero. Pero estarás conmigo para siempre. Dijo Dikion a toda prisa. Suping la miró y vio que estaba nerviosa, tímida y, sin embargo, decidida. Se quedó en silencio de nuevo. Tal vez fue una buena elección. Sin embargo, si supiera que existe tal elección y no hiciera todo lo posible, las probabilidades de ganar serían menores. También. Mientras sentía el aura que estaba a su lado en silencio, Suping curvó los labios y sacudió la cabeza con un ligero movimiento. Eso no es lo que quiero. Los ojos de Dikion se nublaron después de su negativa. Se dijo en voz baja a sí misma. Pero eso es lo que quiero. Suping la despidió y luego comenzó a entrenar con el pequeño esqueleto. El pequeño era solo un ascendente cuando murió. Suping se centró en mejorar la capacidad de combate de su mascota. Capítulo 1543. Marzo, 1. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations el tiempo pasó. Más y más especies llegaron al continente Titubo desde varios lugares del caos. Algunos eran refugiados cuyos universos fueron destruidos, y algunos fueron llevados allí por Yinke. El número de fuerzas reunidas se multiplicó varias veces en un abrir y cerrar de ojos. En el transcurso de los pocos miles de años anteriores, su número superó las estadísticas de eras pasadas. No había mostradores ni habitaciones en la enorme tienda con forma de guijarro. Estaba vacío, pero parecía contener un espacio infinito, que sería suficiente para tragarse un universo entero. ¿Estás listo? Dijo la madre del caos mientras observaba en silencio a Suping salir de las salidas de sus sitios de cultivo. Habían pasado 10.000 años. Suping estaba emitiendo una aura madura pero discreta en este momento. Su apariencia era la misma, pero sus ojos eran profundos y brillantes, como si pudiera ver a través de todo. Ya llegué al cuello de botella, dijo.
Exactamente como estaba planeado, había condensado los 3000 grandes Daos y los había convertido en universos imperecederos. Su habilidad de combate había llegado al máximo. Además, recibió la sangre del antepasado del Cuervo Dorado y despertó el linaje del Cuervo Dorado, lo que le permitió captar la llama siempre ardiente de su clan. El universo imperecedero basado en esa llama era tan poderoso como el universo del caos original. El poder de esos dos universos solo fue suficiente para que él dominara el estado imperecedero. El sistema pidió a los ancestros hechiceros Tituo y Shiman su sangre, con la esperanza de fortalecer aún más al huésped humano. Sin embargo, ambos se negaron. Ni ella ni Suping insistieron. La madre del caos dijo: si hay suficiente tiempo, también puedes condensar los Daos menores en universos imperecederos. Sin embargo, la mejora es limitada y el tiempo que lleva sería demasiado largo. Es hora de ir. Suping era el líder que había elegido y estaba más que satisfecho con su estado actual. Su crecimiento superó sus expectativas, lo cual fue una agradable sorpresa. Suping asintió con un ligero movimiento. Todavía tenía margen de mejora, pero no sería significativo. Su fuerza personal no fue decisiva, ya que la guerra abarcó toda la historia. Tenía que confiar en la fuerza de todos y en el apoyo de los 4 hechiceros ancestros para poder ganar. La madre del caos se dio la vuelta. La tienda se abrió lentamente, luego se convirtió en una luz suave que se fusionó con su cuerpo. Ese lugar se convirtió en un terreno vacío. Atónita, Suping dijo: la tienda. Anuncios de Put Future. Es parte de mi cuerpo. Ahora lo retiro, dijo la madre del caos. Él asintió y luego miró a su alrededor. Se sintió algo triste. La siempre presente tienda, siempre haciéndole compañía, acababa de desaparecer. ¿Era una señal? De repente, una voz nítida sonó: hermano. Ligeramente aturdida, Suping se dio la vuelta y notó que se acercaba un grupo de personas conocidas. Quien lo llamó no fue otro que su orgullosa hermana, Su Lingyue. Se sorprendió al oírla llamarlo hermano en público. Junto a ella estaban sus padres y otros rostros familiares del planeta azul, incluido Zhong Linton, el estudiante que había reclutado en ese entonces. La familia Qin estaba allí, incluido su patriarca, Qin Tuan. Los primeros guerreros legendarios del planeta azul estaban allí, incluidos Shui Yunzen y Euxiu. La familia Zhou estaba allí, cuyas casas fueron arrasadas por él. La familia Tan también hizo acto de presencia. Algunas personas estaban de pie frente a las fuerzas de la familia Tan. Uno de ellos se parecía mucho a Tan Ruyan, excepto que parecía mucho más fría y decisiva. Suping no necesitaba preguntar para saber que ella era Tan Ruyu, la hermana de Tan Ruyan. Una vez que el planeta azul saltó más cerca de la región de influencia de la Federación, la familia Tan le pidió a Tan Ruyan que fuera su líder. Sin embargo, estaba en la tienda de Suping y no tenía tiempo para eso. Esta última supo más tarde que había confiado todos los asuntos familiares a su hermana. Las dos hermanas se habían convertido en enemigas en un momento dado, pero al final volvieron a ser hermanas. Suping no preguntó qué pasó, pero se sintió feliz por Tan Ruyan. Después de todo, siempre fue una prueba difícil separarse de la familia. Además, vio a algunas personas que había conocido en el planeta azul. Algunos eran los mejores estudiantes que se encontraban allí, mientras que otros eran guerreros de nivel legendario que habían luchado a su lado durante la invasión de las cuevas profundas. Ahora todos eran Star-Lords. Jefe Su. Qin Tuan, el antiguo patriarca de la familia Qin, miró a Suping con miedo. Las cosas que ocurrieron en su planeta no eran más que un recuerdo lejano para todos ellos. Sin embargo, ingresaron a ese universo junto con Suping y fueron testigos de su crecimiento. Solo podían admirarlo cada vez que pensaban en él. ¿Qué estás haciendo aquí? Suping puso los ojos en blanco y le dijo a Su Lingyue: no hay necesidad de participar en la guerra. Eres demasiado débil. Simplemente puedes quedarte aquí y esperar a que regrese. Su Lingyue sacó la lengua. No puede ser tan directo. Ahora que lo has adivinado, también seremos francos. Todos hemos escuchado mucho sobre la guerra que se avecina. Miró a Suping y agregó: hermano, no tuve la oportunidad de luchar a tu lado en el pasado, pero esta vez, seguramente lucharemos juntos. Anuncios de Put Future. Así es, hijo, dijo Su Yuan-san con una sonrisa reconfortante en su rostro, si fallas, moriremos tarde o temprano. Siendo el caso, deberíamos permanecer juntos como una familia. Así es. Lo he discutido con tu padre. No nos detengas, dijo su madre. Jefe Su, también vamos a participar en la guerra. Dijeron Qin Tuan, y Euxio y los demás. Todos miraron con determinación a Suping. La expresión de este último cambió un poco, luego los miró pensativo. No intentó detenerlos más.
Él asintió y dijo, en ese caso, debes hacer todo lo posible para sobrevivir. Sobreviviremos juntos. Aliviada, Su Lingyue puso una sonrisa soleada. Su Ping la miró y luego hizo una seña. Se sintió algo perpleja, pero se acercó de todos modos. Su Ping se agachó y se frotó la cabeza, desordenando su cabello cuidadosamente peinado. Él dijo, si estás tan ansioso por pelear, déjame ver tu desempeño. No se movió para liberarse del agarre de Su Ping como lo haría normalmente. En cambio, bajó la cabeza con los ojos inyectados en sangre. Las manos de Su Ping se deslizaron hacia abajo y la abrazó. Era la primera vez que abrazaba a esa hermana suya, y posiblemente la última. Los demás se sintieron preocupados al ver esto, sabiendo que era muy probable que murieran en la guerra. Sin embargo, si no luchaban, aún morirían cuando su bando perdiera. En ese caso, luchar era la mejor opción. Esta vez también voy contigo. Dijo alguien. Su Ping se dio la vuelta y notó que llegaban Tan Ruyan, Green Lady y los demás. La mujer del caldero también estaba allí. Ella me contó todo. La tienda se ha ido de todos modos. No tiene sentido que el jefe esté luchando en el frente mientras sus empleados solo miran. No puedes detenerme. Tan Ruyan apretó los dientes. Su Ping miró a la madre del caos y a ellos. Él asintió y dijo, no te detendré. Si quieres venir, solo ven. Aliviada, Tan Ruyan descartó su ansiedad. Saltó felizmente más cerca de donde estaba Su Ping y luego dijo, te mostraré los resultados de mi cultivo en los últimos días. Está bien. Green Lady estaba en la parte trasera con una suave sonrisa en su rostro. Parecía estar pensando en algo de un pasado lejano. Probablemente vería al rey de Ida. Ustedes son solo algunas vidas ordinarias. ¿Por qué molestarse? Dijo una entidad después de un ligero resoplido. Luego, los rayos en el vacío se consumieron, y un joven vestido de negro salió con un aura dominante y sofocante. Los ojos de Su Ping estaban fríos. Lanzó un aura para cubrir a todas las personas presentes, luego miró hacia arriba para ver al experto vestido de negro. Ancestro hechicero Tituo, la guerra se acerca. Será mejor que no me molestes. ¿Eh? El ancestro hechicero Tituo levantó las cejas y miró a Su Ping. La madre del caos se levantó y miró casualmente a Tituo. Él tiene razón. Sotre capítulo 1544. Tierra ancestral del caos, 1, traductor. En Ye Translations editor. En Ye Translations 1. Tituo cambió ligeramente su expresión y dijo desapasionadamente. Sigue mimándolo. Esto no es un juego de niños. Es hora de ir. Jin que ya está allí. Después de eso, dio una mirada superficial a todos los presentes y se dio la vuelta, desapareciendo en el vacío. Su Ping frunció el ceño y ocultó su aura. Miró el sistema y dijo, deberíamos irnos también. Este último asintió y dijo, esta vez, no puedo ir contigo. Las fuerzas de Avenlidao ya están ocupando las afueras de la tierra ancestral del caos. Necesitamos dividirnos en 6 legiones para aplastarlos y recuperar los territorios perdidos lo antes posible. Nos encontraremos en el río del destino, dentro de la tierra ancestral. Ahí es donde lucharemos juntos contra el Dao celestial. Bueno. Su Ping la miró y dijo, entonces ten cuidado. El sistema ya le había informado sobre el plan de batalla mientras deambulaba por los sitios de cultivo. La tierra ancestral del caos era extremadamente vasta. Era el centro del mundo del caos, el lugar donde nació la madre del caos. Ese lugar ya había sido violado por el Dao celestial. El poder de la madre del caos se basaba en la tierra ancestral del caos. Mientras más tierra se recuperara, más fuerte sería. Ni Su Ping ni los 4 ancestros hechiceros fueron los protagonistas de la última guerra contra el Dao celestial, sería una pelea entre la madre del caos y el Dao celestial supremo. Solo esos dos podrían participar en una guerra tan grande. La misión de todos los demás era recuperar territorio y restaurar el poder de la madre del caos tanto como fuera posible. Tú eres el que debe tener cuidado. Tu legión es la que más me preocupa. Esos 4 son ancestros hechiceros, y pueden luchar con sus tribus. Pueden manejarlo. Puede que seas tan fuerte como ellos, pero en realidad no eres uno de ellos, dijo el sistema mientras miraba a Su Ping. La legión que lideraría incluye a miles de millones de especies. Tenía el número más grande, pero resultó ser el más débil. Ni siquiera miles de millones de criaturas podrían compararse con un solo brazo de un hechicero ancestro. No te preocupes. Cumpliré la misión pase lo que pase. Dijo Su Ping solemnemente. La madre del caos lo miró pensativa y dijo. Entonces, te esperaré en el río del destino. Trato. Está bien.
Como si acabara de llegar a un acuerdo, la madre del caos miró a Supin, luego se dio la vuelta y desapareció sin mirar atrás. Supin respiró hondo y su expresión se volvió solemne. Sabía de los altos riesgos relacionados con esa guerra. Muy probablemente sería la guerra más peligrosa que pelearía en toda su vida. Anuncios de Put Future. Además, la oportunidad de resucitar no estaba disponible esta vez. Esto era completamente diferente de la ventaja de los sitios de cultivo, donde podía resucitar 1.000.000 de veces. Solo tenía una oportunidad, y lo mismo se aplicaba a las 1.000.000.000 de criaturas que lo seguían. Ellos también, solo tuvieron una oportunidad. Vamos. Dijo Supin. Su Ling Yue, Qin Duan y los demás respiraron profundamente, sus corazones se sentían agobiados. Sin embargo, su sangre de alguna manera también fluía rápido. La próxima guerra involucró a todas las criaturas vivientes que alguna vez vivieron. Era más significativo que cualquier guerra que hubiera ocurrido alguna vez. Fue extremadamente significativo ser un grano de polvo en el campo de batalla. Algunas personas volaron y se detuvieron frente a Supin. Ellos eran los dominadores humanos, incluido su amo. Miró a su Ling Yue, a sus padres y a muchos rostros familiares que conocía del planeta azul. Supin dijo: Maestro, son todos tuyos. Me aseguraré de su seguridad, dijo Shen Wan solemnemente. No, vamos al campo de batalla. Dijo su Ling Yue a toda prisa. Ligeramente aturdido, Shen Wan miró a Supin en busca de confirmación. Este último asintió y dijo: Están a tu disposición. Ellos son mi familia y amigos, pero también son guerreros para esta batalla. Shen Wan entrecerró los ojos. Nadie diría nada, incluso si Supin mantuviera a todas esas personas en la retaguardia, dada su autoridad. Sin embargo, estaba dispuesto a dejarlos luchar en la guerra. Esto muy probablemente sería letal para ellos. Su corazón estaba bastante pesado. La elección de Supin implicaba que las probabilidades de ganar eran cuestionables. En cualquier caso, sabía que no había vuelta atrás. Él también estaba preparado para morir. Haré arreglos para que entren al campo de batalla. Shen Wan le dijo a Supin. Este último asintió, sin mirar atrás. Dio un paso, creciendo 10 metros más alto al instante. Después de dar un segundo paso, creció una docena de metros más. Ya se había convertido en una magnífica criatura mítica después de decenas de pasos, una que tenía cientos de miles de metros de altura y llegaba al cielo. Los sentidos de Supin cubrieron todo el continente Titubo, aunque era extremadamente vasto. Podía ver y escuchar todo lo que estaban haciendo los miles de millones de especies presentes, incluidas sus conversaciones y cultivos. Supin abrió lentamente la boca. Todos, escuchen mis órdenes. Su voz retumbó en el cielo que cubría todo el continente Titubo y en las almas de innumerables criaturas vivientes. La presión generada dejó a todos esos seres asombrados. A pesar de que había crecido hasta tal altura, todavía no podía ver el borde del continente. Manifestó una proyección de su rostro con su inmenso poder, que abarcó toda la masa terrestre flotando en el vacío oscuro, iluminando como el sol. Su poder infinito hizo temblar el alma de todos. Anuncios de Put Future. Soy Supin, el ancestro Dao de la humanidad. También soy tu comandante en la guerra contra el Dao celestial. Todos ustedes, prepárense y marchen conmigo. Conquistaremos el caos y eliminaremos el Dao celestial. La fuerte voz de Supin resonó en todo el continente, llegando a los oídos de miles de millones de especies. Todas esas criaturas se sorprendieron al ver la enorme cara que las miraba. Estaba resplandeciente. No se atrevieron a apartar la mirada. Había un poder conmovedor en sus ojos que no pudieron resistir. Ya ha alcanzado tal nivel. Es un ancestro hechicero. Entre las especies de Kyborgs, el Aine y los demás con el cultivo del estado imperecedero miraron conmocionados la cara en el vacío. Todavía recordaban cómo Supin los intimidó con un dedo antes. No esperaban que se volviera aún más aterrador. Tal presión los asustó, incluso considerando su alto nivel. Era como si Supin pudiera borrarlos fácilmente, sin importar si se los consideraba inmortales. ¿Alguien realmente rompió la ley de hierro de que nadie podía volverse tan fuerte como los 12 ancestros hechiceros? Aparte de los Kyborgs, los otros expertos del estado imperecedero de las diferentes especies flotaban en el aire y miraban a la majestuosa figura con miedo. El ancestro del Dao humano estaba más allá de su imaginación. Se les había informado que estarían bajo el mando de una criatura humana en la guerra contra el Dao celestial. Esa decisión los hizo sentir poco convencidos antes, preguntándose por qué un humano estaría calificado para liderarlos. Pero luego entendieron por qué. Ese Dao ancestor no era una criatura mítica del caos, pero ya había superado a la mayoría de ellos.
Él era solo el segundo después de los ancestros hechiceros. Parece que puede reprimir a esos tipos arrogantes. No hay necesidad de que nos preocupemos. Él sabe lo que está haciendo. En el vacío, el ancestro hechicero Tituo miraba con indiferencia cómo se desarrollaban las cosas en su continente. Los nativos de su territorio ya estaban detrás de él, dejando miles de millones de especies bajo el mando de su ping en el continente. En toda la historia, él es el más cercano a ti. Desafortunadamente, él no tiene una cualificación del caos. Los ojos de la madre del caos brillaron. Será de gran ayuda si podemos saquear una de las calificaciones del caos de Yuan Lono de los demás. El ancestro hechicero Tituo resopló y dijo: será mejor que no pongas demasiadas esperanzas en él. Aunque es notable que hayas encontrado a este tipo razonablemente bueno como líder en tan poco tiempo, solo podemos confiar en nosotros mismos en la guerra. Él y esas hormigas son solo la guinda del pastel. Serán inútiles si somos derrotados. La madre del caos miró fijamente a los miles de millones de especies y dijo en voz baja: yo los creé a ustedes 12, ustedes crearon millones de criaturas míticas y ellas crearon miles de millones de especies. Para mí, todos ustedes son mis hijos. No me subestimes. Tituo resopló. La tristeza brilló en sus ojos mientras guardaba la paz. Ella simplemente creó un canal. Se puede ir. Guiaré su camino por última vez. Debemos terminar esta guerra lo más rápido posible. En este momento, las fuerzas principales del Gabenli-Dao están reunidas cerca del río del destino, tratando de dividirlo. Su último Dao celestial está en las profundidades de la tierra ancestral, debemos acabar con ellos lo más rápido posible. Lo sé. Mejor dile que se dé prisa. Iré primero, dijo Tituo. Él agitó una mano. Todas las criaturas míticas de su clan rugieron con creciente intención asesina. Al momento siguiente, reveló su apariencia original, convirtiéndose en una enorme sombra que abrió el vacío. El canal que Jinke ha construido para nosotros resultó ser útil. Luego intervino, y los miembros de su clan lo siguieron. El canal que conducía al mundo del caos desapareció gradualmente después de que se fueron. Capítulo 1545. Embarque, 1. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations. Después de que el ancestro hechicero Tituo y sus fuerzas desaparecieron, la madre del caos se dio la vuelta y miró el planeta abrasador en el vacío. Una sombra apareció junto al planeta como si asintiera con la cabeza. Luego, todo el planeta se encogió y se convirtió en una luz carmesí que voló hacia el canal forjado. La madre del caos retiró lentamente la mirada y miró al continente. Ese continente pronto colapsaría sin el poder del hechicero ancestro Tituo manteniéndolo unido. Iba a darle a su ping un último viaje para llegar al campo de batalla final. Que él viviera o muriera estaría más allá de su control. En el continente. Todos, escuchen mi orden. Sube a bordo de mi barco de guerra y marcha conmigo. Su ping rugió. Ya sintió que las auras de los dos hechiceros ancestros ya no estaban allí. El antepasado del Cuervo Dorado y Tituo probablemente ya se habían marchado. Se esperaba que las 6 legiones conquistaran las afueras de la tierra ancestral del caos lo más rápido posible. Su ping no podía perder el tiempo, ya que liderar un ataque sería aún más difícil si se alertara al Gabenli-Dao. La velocidad era importante en la guerra. Su ping rugió, y brillantes universos aparecieron detrás de él, uno tras otro. Eran como soles que se elevaban sobre las cimas de las montañas. Su presión era tan inmensa que se podía sentir desde miles de millones de kilómetros de distancia. Entonces, esos universos se transformaron rápidamente en enormes naves de guerra flotando en el mundo. Los navíos eran inmensos, capaces de transportar una cantidad interminable de criaturas. Flotaban sobre los miles de millones de especies en el borde del continente Tituo. Cada buque de guerra emanaba una presión aterradora, que conmocionó y asustó a todas las especies. ¿Es este el poder de nuestro comandante? Los expertos aún no convencidos finalmente se comieron su orgullo y se dieron por vencidos. Tenían sentimientos encontrados. Podían decir que esos buques de guerra del universo habían sido hechos por su ping y tenían la misma aura. Era obvio que el experto humano ya era tan fuerte como un ancestro hechicero, capaz de condensar muchos universos con un pensamiento. Un sonido ensordecedor resonó. Todos, aborden los barcos de guerra. Todos los clanes habían sido entrenados y eran conscientes del significado de esa guerra. A la orden de su ping, todos los expertos se elevaron hacia el cielo alto y rugieron. Todos a bordo de los buques de guerra. Todos a bordo de los buques de guerra. Anuncios de Put Future. Miles de millones de voces fuertes resonaron.
Todos los clanes se alinearon en formaciones y abordaron los barcos de guerra como hormigas y langostas. Había un espacio infinito en cada buque de guerra, capaz de acomodar a las criaturas vivientes en un universo entero. Los 3000 buques de guerra podrían empaquetar fácilmente a todos los clanes que residen en todo el continente Titúo. Subamos a bordo de los barcos de guerra y preparémonos para la guerra. Todos los dominadores humanos estaban parados solemnemente en el territorio del clan humano mientras convocaban a todas sus fuerzas. Los débiles y lentos simplemente fueron teletransportados a donde se suponía que debían estar. Al instante se alinearon. Después de abordar los buques de guerra, eligieron una de las salidas y volaron. Miles de millones de criaturas se elevaron hacia el cielo. Fue la escena más espléndida jamás vista. Cada especie tenía miles de millones de miembros, y el continente Titúo era inimaginablemente vasto. Tenía más de 10.000 años luz de largo. ¡Boom! Esas gigantescas naves de guerra estaban interconectadas por cadenas tan gruesas como planetas, lo que hacía que el vacío temblara cada vez que se movían. Cada cadena estaba hecha de un poderoso gran Dao. Solo el impulso de las cadenas mientras se movían fue suficiente para hacer temblar a los cultivadores de Dao Earth de cada clan. Se sentían como si estuvieran mirando existencias divinas. Solo edificios vacíos y rastros de vida quedaron en el vasto continente después de que miles de millones de especies abordaran los buques de guerra. No quedó ningún ser viviente. Parecía bastante desolado. La enorme proyección de Supin miró hacia abajo a todo el continente Titúo, volviéndose más solemne en el lugar abandonado. Sabía que tenía que ganar la guerra, o todo sería borrado, incluidos los miles de millones de especies que había visto. ¡Zarpar! Supin gritó. Las velas se izaron instantáneamente para resistir la corrosión del poder Dao en el vacío. Cada buque de guerra transportaba docenas de miembros del estado imperecedero que actuaban como sus guardias. Eran las fuerzas superiores de cada buque. Supin movió al grupo y abandonó el continente mientras avanzaba hacia el vacío. Vio a la madre del caos que lo estaba esperando. Los dos intercambiaron miradas. No había necesidad de hablar. Ya sabían lo que pensaba el otro. Las palabras ya no eran importantes en este momento. Ánimo. Innecesario. Recordatorios. Todo lo que debía decirse ya estaba dicho. Después de notar su expresión solemne, de repente sonrió y dijo, no hay necesidad de preocuparse demasiado. Definitivamente ganaremos esta guerra. Sus labios se movieron, pero solo asintió al final. Sabía que Supin estaba expresando su determinación. Vamos a marchar. Supin se dio la vuelta y agitó un brazo. 3000 naves de guerra de color negro azulado sobrevolaron, cada una de ellas cientos de veces el tamaño del sol y cadenas masivas que las conectaban. Se precipitaron al vacío mientras irradiaban auras aterradoras. Supin se movió hacia el canal en el vacío. Anuncios de Put Future. La madre del caos miró la espalda de Supin y dijo suavemente, mantente con vida. Sus ojos brillaron después de decir eso, como si estuviera sorprendida. Esas dos palabras tenían un significado completamente diferente. En ese momento, estaba priorizando la supervivencia de Supin sobre ganar la guerra. Supin hizo una pausa pero no miró hacia atrás. Él simplemente un puño y lo agitó antes de entrar en el canal. Auge. Los 3000 barcos de guerra cruzaron el vacío y navegaron para entrar en el canal y seguir a su comandante humano. Los buques de guerra transportaban miles de millones de especies. Tanto hombres como mujeres de cada clan estaban armados y listos. El estado de ánimo general era solemne y grave. Algunas de las mujeres y los niños parecían nerviosos, pero estaban armados con maravillosas espadas forjadas y regaladas por los superiores. Todos los recursos de cada clan se habían agotado para la guerra. Todos los materiales raros se utilizaron para forjar armas y armaduras. Todas las hierbas espirituales se usaban para hacer pastillas y diferentes tipos de medicinas. Si perdían la guerra, lo perderían todo. El canal en el vacío era como la boca de una ballena, tragándose lentamente a los 3000 barcos de guerra. En el interior había un camino acelerado que les permitía llegar directamente a la tierra ancestral del caos. Supin parecía solemne mientras estaba de pie frente a los 3000 buques de guerra. Con las manos a la espalda, miró fijamente el final del canal. 10.000 años parecían haber pasado, pero también se sintió como un breve momento. Había luz al final del camino, seguida de una abundante aura de caos. La solemnidad en los ojos de Supin pronto fue reemplazada por crueldad. Fue el primero en salir. Ante él había un mundo vasto e ilimitado. Parecía una mezcla de tierra y niebla, con innumerables planetas extraños. Había montañas parecidas a nubes negras y lagos grises sin fondo que se arremolinaban como humo. Se podían ver vagamente criaturas vivientes desconocidas.
Esta es, la tierra ancestral del caos. Su Ping sintió el aura abundante que lo abrazaba. Cualquiera podría convertirse en una criatura del caos si se cultivara en ese entorno. Sin embargo, el aura del caos era tan abundante que los más débiles se corromperían y perderían sus cuerpos y almas. Toda su esencia se transformaría en el aura del caos. En términos más simples, serían absorbidos. Su Ping miró a su alrededor y su corazón se puso pesado, ya que había cuerpos incompletos flotando en el vacío. Algunos de esos cadáveres eran tan grandes como medio planeta. Otros eran como montañas, mientras que algunos solo habían dejado atrás sus cráneos. Había esqueletos enormes, brazos agrietados, garras cortadas, y algunos cuerpos tenían alas agujereadas. El lugar era un infierno. Los propietarios anteriores de esos cuerpos habían sido criaturas muy fuertes, los más débiles tenían un cultivo de Tao Art, lo que impedía que sus restos se descompusieran. ¡Boom! Las cadenas temblaron y los 3000 barcos de guerra fueron sacados del canal. Los miles de millones de clanes dentro de las naves de guerra fueron testigos de la espantosa escena primordial. No había nada más que muerte y huesos. ¿Es esta la tierra ancestral del caos donde nacieron innumerables criaturas míticas? El tiempo era el poder más débil de todos en un lugar así. Había sido corrompido por la pesada aura del caos y no podía revertirse. Sin embargo, a juzgar por la escena, no fue difícil inferir las brutales batallas que tuvieron lugar. Su Ping dio un paso adelante con un comportamiento solemne, seguido por los 3000 buques de guerra. Las cadenas temblaron mientras se movían. Sorprendentemente, los cuerpos flotantes se alejaron automáticamente cuando Su Ping pasó junto a ellos, como si le abrieran paso. Algunos cuerpos se hundieron al pasar los 3000 barcos de guerra, y algunos cuerpos parecieron adherirse al fondo de los barcos, moviéndose junto con ellos. Sotre capítulo 1546. Ancestro original de los dragones, 1, traductor. En Ye Translations editor. En Ye Translations Su Ping respiró hondo. Ya estaban muertos, pero aún podía sentir su inmensa fuerza de voluntad después de millones de años. Mata a los cielos. Al final del día, su determinación no les falló, continuó. Su Ping dio un paso adelante, con los ojos tan afilados como cuchillas. Podía sentir un aura fría y profunda en la distancia más lejana de su percepción, como un agujero negro arremolinado que se retorcía y tragaba sus sentidos. Era el sentimiento familiar producido por Eaven Li Dao. Establecer la primera formación. Dao celestial injustificado, carga. Su Ping dijo en voz baja. Los 3000 barcos de guerra se estremecieron, cada uno de ellos un universo por derecho propio. Comandados por Su Ping, tenían la forma de una flecha afilada con Su Ping al frente. Los miles de millones de especies dentro de los buques de guerra, liderados por los expertos de sus respectivos clanes, establecieron la formación. Su voluntad de lucha era imparable. Una vez que se desplegó la magnífica matriz antigua, Su Ping finalmente se soltó, se transformó en una flecha y se lanzó hacia adelante. Los 3000 barcos de guerra siguieron. Debía decirse que el ancestro hechicero Yin, que había dejado la posición perfecta para Su Ping, justo al lado del borde de la defensa del Dao celestial. Esto podría permitir que el poder de Su Ping, así como el de todos sus subordinados, alcance la cima. Su Ping notó que las vagas auras de las fuerzas de Eaven Li Dao también se estaban reuniendo. El enemigo lo había descubierto justo cuando cargó contra ellos. La guerra ya había comenzado. Se habían cruzado miles de millones de kilómetros al instante. El aura del caos y el antiguo poder del Dao eran intensos en la tierra ancestral del caos. Incluso los ascendentes normales apenas podían volar. Los celestiales eran como la gente común con un poquito de poder. Solo los expertos de Dao Art y superiores podían viajar libremente. Los 3000 buques de guerra de Su Ping dieron cobijo a los débiles, evitando que se vean presionados por el entorno prevaleciente. Esto también les ayudó a liberar su poder. Auge. En un abrir y cerrar de ojos, Su Ping vio a los seres de Eaven Li Dao. Anuncios de Put Future. Esas figuras oscuras eran como una pared majestuosa bloqueando su camino. Era insuperable e impresionante, mirar hacia abajo a todas las otras vidas, haciéndolas sentir insignificantes. Sin embargo, al momento siguiente, una larga lanza desgarró el viento y atravesó a una de las criaturas Eaven Li Dao. El ser se prendió fuego y se quemó instantáneamente. El cuerpo de Su Ping tenía cientos de miles de pies de altura y era tan salvaje y dominante como el Dao celestial. Agitó una mano y convocó su larga lanza para hacer un movimiento de barrido. Hubo un fuerte estruendo. Todas las criaturas de Eaven Li Dao ante él fueron cortadas como hierba marchita.
El poder del Gran Dao los había aniquilado por completo antes de que pudieran reaccionar. Su ping en este momento podía matar fácilmente a los expertos del estado imperecedero, y mucho menos a los luchadores de Dao Earps. Sin embargo, después de que mataron a los seres de Evenly Dao, apareció la luz del caos y más secuaces de Evenly Dao se reunieron en el vacío, aparentemente provenientes de algún tipo de canal de teletransportación. Aparecieron de la nada, dándole a Su Ping miradas frías e inexpresivas, ignorando por completo su impactante intención asesina. Su Ping descubrió que todas las fuerzas de Evenly Dao se estaban reuniendo donde él estaba, su número era interminable hasta un grado sofocante mientras empujaba el alcance de su percepción. Morir. Su Ping rugió furiosamente, sin darles a esas criaturas la oportunidad de retrasarse. Empuñó la lanza y saltó hacia las filas de Evenly Dao para realizar ataques de barrido. Ninguno de ellos fue capaz de resistir. Detrás de él estaban los 3000 barcos de guerra. Atacaron las fuerzas de Evenly Dao e instantáneamente causaron aperturas, aplastando a decenas de miles de humanoides en pedazos. Los cuerpos pegados al fondo de los buques de guerra se liberaron y siguieron luchando contra el Dao celestial en su estado incompleto. Algunos cuerpos mutilaban a los enemigos con locura, como monstruos trastornados. Algunos de los cadáveres ya estaban destruidos a la mitad, pero agitaron sus extremidades restantes y lucharon. Más lejos, dentro del rango de percepción de Su Ping, las fuerzas aparentemente idénticas del Dao celestial surgieron como un torrente. Había demasiados de ellos, llenando su vista. La intención asesina surgió en los ojos de Su Ping. La lanza larga se convirtió en una espada, y su fuerza se disparó rápidamente. Un aura de espada intensa giró docenas de kilómetros de largo, cortando docenas de seres y Evenly Dao. Descubrió que las acciones de esas criaturas estaban coordinadas. Además, incluso si solo tuvieran un nivel de Dao Earth, el daño de los ataques de Dao se debilitó considerablemente. El Dao celestial parecía ser muy resistente al poder del Dao que se encuentra en la naturaleza. Por lo general, tendrían la ventaja si ambos lados estuvieran en el estado imperecedero. Estallido. 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 De repente, 100 luces doradas del caos cayeron hacia Su Ping como látigos. Bloqueó la luz con su gigantesco brazo, que quedó con cientos de grietas. Su cuerpo había sido herido. Es importante recordar que ya había alcanzado el cuerpo del clan del caos primitivo, que incluso fue mejorado por la línea de sangre del cuervo dorado que también había sido cultivada al extremo. Su cuerpo había sido perfeccionado después de reunir las líneas de sangre de ambos clanes. Ya no podía absorber más líneas de sangre, incluso si quisiera. Los expertos normales del estado imperecedero eran incapaces de lastimarlo. Wash. Wash. Su Ping miró hacia arriba y vio descender a los combatientes de Evenly Dao. Parecían ser ligeramente diferentes, pero todos le dieron miradas frías y enojadas. Estamos luchando por nuestra gran causa. ¿Cómo te atreves a interrumpirnos? Rugió uno de los luchadores de Evenly Dao, su voz resonando en todo el campo de batalla. Lanzó una inmensa aura de caos y se transformó en una criatura tan grande como un planeta, mirando hacia el campo de batalla con ojos como el sol. Escucha nuestro juicio y no reencarnes más. Una luz brillante emanaba de su cuerpo. 100 seres de Evenly Dao a su alrededor liberaron un aura de caos para conectarse con el aliado transformado. Anuncios de Put Future. Instantáneamente, todos esos humanoides extendieron sus brazos y aparecieron las ruedas del juicio. Al momento siguiente, esos artefactos se arremolinaron y se juntaron en una enorme rueda, incluso más grande que los buques de guerra condensados por Su Ping. Esa rueda del juicio era lo suficientemente grande como para tragarse un barco de guerra. El objeto emitió una luz abrasadora mientras se movía hacia nuestro héroe. Su Ping se paró en el campo de batalla como una criatura mítica sin igual, con ojos arrogantes y fríos. La espada en su mano brillaba. Cuando cayó la enorme rueda del juicio, de repente rugió y la espada giró miles de millones de kilómetros de largo, atravesando todo el campo de batalla. Auge. La espada cortó hacia abajo y la enorme rueda del juicio se hizo añicos instantáneamente, lo que provocó que 100 seres del Dao celestial temblaran. Algunos incluso fueron enviados a volar, sufriendo graves heridas. La espada de Su Ping hizo un movimiento de barrido, dibujando instantáneamente un círculo en el campo de batalla y despejando el área interior. Los 100 humanoides y Evenly Dao de nivel de estado imperecedero fueron cortados por el aura de la espada. Cualquier poder de Dao que quedara era lo único que los mantenía con vida. Dio un paso adelante y simplemente aplastó sus cuerpos, sin siquiera molestarse en mirar hacia atrás.
Las fuerzas de Avenlidao todavía se estaban inundando, y pronto llenaron el círculo que Su Ping acababa de despejar. Continuó luchando con un comportamiento sombrío. La cantidad de luchadores de Avenlidao estaba más allá de su imaginación, y ese era solo un lugar en la periferia. Su Ping no sabía cuánto tiempo había estado luchando, pero no vio una disminución en el número de sus enemigos. Esa larga batalla fue como un sueño. Rugido. Exactamente en ese momento, un rugido ensordecedor sonó al final del horizonte. El rugido recorrió millones de kilómetros, incluso haciendo temblar el alma de Su Ping. Los 3000 barcos de guerra a su alrededor también temblaron. Su Ping entrecerró los ojos y miró a lo lejos. Allí, una sombra inimaginablemente masiva se elevaba, sus ojos solos ya eran tan grandes como el sol. Luego, estaba la enorme y aterradora cabeza de dragón, y un torso tan grande como una galaxia. Su Ping estaba aturdido. Eso fue, el ancestro hechicero Yuanlong. Inmediatamente recordó lo que el sistema le había dicho. Yuanlong había sido reprimido por Avenlidao en la guerra anterior. Efectivamente, eres la hormiga que apareció en mis recuerdos. Ya sabía cuando mi madre te entrenó en las ilusiones, y sabía que esta guerra pronto comenzaría. Justo como esperaba. Yuanlong vio a Su Ping en el centro del campo de batalla. Había frialdad en sus enormes ojos. ¿Supieras? Los ojos de Su Ping estaban fríos. Yuanlong se burló, así es. Mi nivel está más allá de tu imaginación, y soy incluso más fuerte que antes. Mientras aparezca en tu ilusión y te vea, lo sabré. Mi nombre no debe ser pronunciado. Mis ojos ven a través de todo. Su cuerpo se enrolló, ocupando la mitad del enorme campo de batalla. Se extendió hacia adelante y cruzó millones de kilómetros a medida que se acercaba a donde estaba Su Ping. La enorme cabeza de dragón miró a Su Ping como una deidad en el cielo, mirando a los simples mortales en el suelo. Capítulo 1547. Morir sin arrepentimiento. 1. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations sí que si lo sabes. Dijo Su Ping mientras le devolvía la mirada, escuché que fuiste sometido por el Dao Celestial. ¿Estás aquí para detenerme? ¿Estás dispuesto a estar a merced de otra persona a pesar de ser un ancestro hechicero? Gracioso. Yuanlong se burló. Estamos sin restricciones. Simplemente estoy cooperando con el Dao Celestial. ¿Cómo podemos ser afectados por el restablecimiento del caos? Sois hormigas intrascendentes y polvo. Un nuevo mundo comenzará una vez que se eliminen los escombros. Las hormigas nuevas reemplazarán a las hormigas viejas, pero nosotros somos eternos. Toros eternidad. Su Ping estaba tan furioso que se rió y dijo, llegando al fondo del asunto, simplemente le tienes miedo a la muerte. ¿Serías tan obediente si el Avenlidao no te hubiera reprimido? Solo te estás engañando a ti mismo. ¿Eres realmente el dragón más viejo? ¿Solo has enseñado a los dragones a ser dominantes frente a los demás? Solo son perros domesticados frente al Avenlidao. Yuanlong se puso sombrío cuando dijo, tan afilada como recuerdo. Sin embargo, no tiene sentido, no importa lo que digas. Todo está destinado a suceder. Eres ingenuo si crees que puedes superar este nivel. Volverás a fallar esta vez. Ella no tendrá otra oportunidad de atacar. Entonces puedes irte al infierno. Su Ping rugió. La furia en su corazón era como llamas en el inframundo. Era un ancestro hechicero criado por el sistema. El tipo era un desertor, lo que lo enfureció aún más que el Avenlidao. Desafortunadamente, eres solo una hormiga en mis ojos sin la calificación del caos. Dijo Yuanlong con indiferencia. Una corriente de un poder de fuego retorcido salió disparado de sus gigantescos ojos como estrellas. El vacío se volvió abrasador y todos los grandes daos comenzaron a derretirse. Su Ping sintió que el aura de caos alrededor de su cuerpo comenzaba a disminuir. No era un fuego ordinario, sino un poder extremo capaz de destruir todos los grandes daos. Vamos. Su Ping rugió furiosamente y desató todo su poder, reuniendo un aura de espada brillante y cortándola. Auge. El aura de la espada explotó. Su Ping fue golpeado y enviado a volar. Había un gran agujero en su pecho y el entorno no podía regenerarse. El fuego ardiente no se extinguiría. Dije que eres una hormiga. ¿Estás en desacuerdo? Yuanlong miró a Su Ping con una luz deslumbrante en sus ojos nuevamente. Otro par de corrientes de energía salieron disparadas. El poder de cientos de universos superpuestos surgió instantáneamente, a instancias del único pensamiento del tipo. Su Ping entrecerró los ojos y esquivó rápidamente. El suelo debajo de sus pies se derrumbó, dejando dos agujeros sin fondo en el momento en que saltó. Miró hacia arriba y vio a Yuanlong, que era como un gato jugando con un ratón.
No se mencionó en la sesión informativa que uno de los 12 ancestros hechiceros se interpondría en su camino. La brecha de fuerza era insuperable. ¿Iba a fallar? Su fracaso seguramente afectaría al sistema y a los otros 4 ancestros hechiceros. Podría ser el factor decisivo para el resultado final. Mientras Su Ping pensaba rápidamente, los rugidos estallaron desde la parte trasera. Dao Ancestor. Su Ping se volvió y miró, solo para ver figuras que se elevaban de los escudos en los 3000 buques de guerra. Estaban emitiendo una poderosa luz, aparentemente tan imparable como los planetas. Anuncios de Put Future. Dao Ancestor, no hay necesidad de protegernos. Solo disipa los buques de guerra. Por favor, bloquea Yuanlong, Dao Ancestor. Te reforzaremos en el momento en que acabemos con las criaturas y Avenlidao. No hay necesidad de preocuparse por nosotros, Dao Ancestor. Se transmitían pensamientos abrasadores. Su Ping pudo sentir su determinación y sintió que su sangre fluía hacia atrás. Sin embargo, con todo llegando a ese punto, tuvo que hacer todo lo posible para poder enfrentarse a Yuanlong. Había reunido miles de millones de especies precisamente porque no podía ganar la guerra solo. Necesitaba la ayuda de todos los demás. ¿Qué podemos hacer si se cancela la protección? No puedes quitar los escudos. Todos nosotros moriremos. Un ancestro hechicero se interpone en nuestro camino. Corramos. No es posible que ganemos. No puedo dejar que mi madre muera aquí. Los lamentos de algunas personas se mezclaban con las voces acérrimas de quienes estaban dispuestos a luchar dentro de 3000 naves de guerra. Sabían que no serían rival para las fuerzas de Avenlidao si se quitaban los escudos. Además, solo estar expuesto al entorno caótico era extremadamente peligroso. Había que recordar que no solo los guerreros habían ido a la guerra, también estaban los ancianos y los jóvenes. Incluso los discapacitados y los gravemente heridos estaban allí. Esa fue la guerra definitiva que determinaría su destino, por lo que ninguno de ellos se contuvo. Sin embargo, muchos de ellos sufrieron averías una vez que llegaron al campo de batalla. La muerte estaba justo ante sus propios ojos. Habían sido conscientes de la importancia de ganar durante el período de cultivo de 10.000 años, o todas las especies morirían. Sin embargo, la muerte estaba justo en su puerta. Muchos estaban acobardados, con la esperanza de vivir un poco más. El número de seres que compartían el sentimiento no era pequeño, gritando incluso antes de que desaparecieran los barcos de guerra. Callarse la boca. Idiotas. ¿Cómo puedes estremecerte de esta batalla de vida o muerte? Si aprendes la verdad por la mañana, puedes morir felizmente al amanecer. No luchamos por nosotros mismos, sino por el futuro. Seré el primero en hacer un movimiento y matar si alguno de ustedes sigue llorando. Había un lío dentro de los 3000 buques de guerra. Aquellos decididos a sacrificarse miraron a los que lloraban, sintiéndose indignados y despreciativos. Su Ping vio todo esto. Se sintió preocupado cuando miró a los que se sujetaban la cabeza y lloraban. Sin embargo, no estaba enojado. Solo sentía pena por ellos. Chicos, entiendo que no estén dispuestos a enfrentarse a la muerte. Estoy tampoco dispuesto. ¿Quién preferiría morir si tuviera la oportunidad de vivir? Los pensamientos de Su Ping se transmitieron directamente a todas las personas en los 3000 buques de guerra, independientemente de su especie. Sus idiomas y culturas eran diferentes. Sin embargo, los pensamientos de Su Ping se tradujeron automáticamente de la forma en que podían entenderlos mientras los enviaba telepáticamente. Anuncios de Put Future. Mira los cadáveres que hemos traído de camino aquí. Todavía están peleando. Son los restos de la última guerra. Han estado flotando aquí durante años, esperándonos. Si fallamos, nuestra persistente determinación también se convertirá en restos que también flotarán en este lugar. Entonces esperaríamos al próximo ejército y los seguiríamos para continuar nuestra lucha. Esta guerra es inevitable. Si elegimos retirarnos, seguramente moriremos. Es probable que haya bajas. Sin embargo, ninguno de nosotros morirá sin sentido. No olvides por qué estamos aquí. No olvides los rencores que pesan sobre nuestros hombros. No olvides la ciudad natal de la que tuvimos que despedirnos. No olvides que estamos quemando vidas. Deberíamos pelear. La gente de los 3000 barcos de guerra dejó de llorar al recibir su mensaje. Miraron la majestuosa figura de pie frente a Yuanlong, una criatura normal como él, atreviéndose a enfrentarse a un antepasado del caos. ¿Qué tan valiente fue eso? Él no se ha dado por vencido todavía. ¿Cómo podemos? Alguien en el estado imperecedero rugió frenéticamente. Pelea. Así es. Moriremos sin remordimientos.
Kirin, Shukon y los otros humanos salieron con una luz pensativa en sus ojos, apretando sus armas. Estaban solo en el estado del corazón de Dao y estarían muy debilitados sin los buques de guerra. Sin embargo, eran implacables. Hermano. Su Lingyue se paró entre la multitud como cualquier persona al azar. Nadie le prestó especial atención. Ella no recibió ningún trato especial por ser la hermana de sangre de Su Ping. Las lágrimas nublaron su vista. Nunca había estado más orgullosa de su hermano. Sostuvo su arma y apretó los dientes, descartando toda su ternura mientras se metía profundamente en su armadura. Iba a desatar toda su fuerza. Probablemente sería insignificante, pero no quería arrepentirse. Luchar. Luchar. Nadie supo quién fue el primero en gritar, pero los rugidos continuaron saliendo de los 3000 barcos de guerra. Su moral se elevó enormemente. Algunas personas miraron a sus hijos. La tristeza y la dulzura en sus ojos fueron reemplazadas gradualmente por una voluntad de lucha. Esos ojos pertenecían a las vidas en los niveles más débiles. Tal vez su contribución individual no afectaría el resultado. Sin embargo, cuando se reunieron miles de millones de ellos, podrían dar un pequeño empujón. Su Ping respiró hondo, sabiendo que no podía dudar. Inmediatamente disipó los buques de guerra. Estallido. Los buques de guerra se transformaron, liberando a todos los pasajeros a bordo. Luego, se convirtieron en luz que rápidamente voló hacia él. Los buques de guerra se convirtieron en universos que flotaban detrás de la espalda de Su Ping como estrellas. Muchas figuras aparecieron a su lado. Eran el dragón infernal, el sabueso del dragón oscuro, el pequeño esqueleto y sus otras mascotas. Su Ping miró a Yuan Long y habló en voz baja mientras sostenía su espada. Sígueme en esta última batalla. Capítulo 1548. Batalla sangrienta, 1. Traductor. Enye Translations Editor. Enye Translations El dragón infernal rugió y miró a Yuan Long con ojos como antorchas encendidas. Siendo el antepasado de todos los dragones, Yuan Long portaba un linaje que podía hacer temblar a cualquiera de sus parientes. La mera presión de su mirada podría hacer que todos los dragones del estado imperecedero agacharan la cabeza. Sin embargo, ni el dragón infernal ni el dragón atronador del gran cielo bajaron la cabeza. Lo miraron con furia en los ojos. Resistieron el miedo con la furia que salía del interior de sus cuerpos. El perro del dragón oscuro avanzó lentamente. A pesar de que solo era medio paso, ya estaba parado frente a todo el grupo, dado su enorme cuerpo. Nunca había sido más solemne y decidido. Atrás quedaron los viejos seres débiles después de seguir a Su Ping para luchar durante tanto tiempo. Todos ellos habían crecido. Sois solo un grupo de hormigas, y aún así creéis que podéis detenerme. No sabes lo que estás haciendo. Yuan Long habló con desprecio en sus ojos. Se sentía desconcertado por los ojos del dragón estruendoso del gran cielo y del dragón infernal. No esperó más, lanzando una bocanada de llamas de repente. Las llamas, que eran tan oscuras como el caos, fueron suficientes para corroer y destruir cualquier universo 100 veces, alcanzando instantáneamente su objetivo como si estuvieran en los recuerdos de Su Ping. Ni siquiera pudo resistirse, ya que ya sentía el calor abrasador en todo su cuerpo. Sus huesos, carne y poder del caos fueron quemados por las llamas. Su Ping abrió mucho los ojos y rugió. Los 3000 universos detrás de él instantáneamente se reunieron y explotaron, transformándose en un estallido de poder inimaginable desatado por la espada de Su Ping. Hubo un boom, seguido de un sonido destructivo. Las llamas del dragón fueron bloqueadas, pero Su Ping aún descubrió marcas de quemaduras menores en su cuerpo. No fue capaz de ahuyentarlos por completo. Rugido. El dragón infernal rugió y enroscó su largo cuerpo, con escamas carmesí cubiertas de llamas. Se transformó en luz que se fusionó directamente con el cuerpo de Su Ping. Serían eliminados instantáneamente si tuvieran que luchar contra Yuan Long por su cuenta. Solo podrían sacar a relucir su potencial si se fusionaran con Su Ping. Cerca, el sabueso del dragón oscuro, el pequeño esqueleto y los demás se movieron para fusionarse con el cuerpo de Su Ping. De repente, su cuerpo, que tenía cientos de miles de pies de altura, creció una vez más. Era como un gigante antiguo. La forma de su cuerpo también sufrió cambios aterradores. Estaba cubierto de huesos blancos, y de esos huesos crecieron escamas de dragón. Una cabeza de dragón y una cabeza de lobo crecieron de sus hombros. También había un enorme cráneo pegado a su cuerpo. Una larga cola sobresalía de su cuerpo y había pelaje blanco debajo de su cuello. Su apariencia era más que aterradora. Se volvió casi tan indescriptiblemente aterrador como el antepasado después de la transformación. Nadie se atrevía a mirarlo. Romper.
Su Ping rugió y volvió a balancear su espada, extinguiendo por completo las llamas que lo habían alcanzado. Su espada pasó por toda la eternidad y cortó directamente la cabeza de Yuanlong. El rastro de esta espada, si no se borra deliberadamente, se vería incluso miles de millones de años en el futuro. La ira brilló en los ojos de Yuanlong. Su Ping fue mucho más fuerte de lo esperado. Incluso él no pudo borrar esa hormiga. Era increíblemente fuerte, incluso sin una calificación del caos. No es de extrañar que mamá lo escogiera. Anuncios de Put Future. No. Todo es mérito de madre. Ella levantó otra figura aterradora. Desafortunadamente, falló la última vez, y volverá a fallar. Dejó escapar un rugido y el mundo entero tembló, como si estuviera llorando. Al momento siguiente, Yuanlong reveló por completo su cuerpo, girando a 1000 millones de kilómetros de distancia. Luego hizo un movimiento de barrido con su cuerpo, una luz oscura brilló en sus ojos. Auge. Todas las fuerzas de Avenlidao cercanas fueron empujadas y una explosión horrible barrió hacia su Ping. Este último miró hacia arriba, solo para ver una cola gigantesca a punto de abofetearlo. Ya había sentido la agonía de tener huesos destrozados, incluso antes de que el ataque conectara. No solo había sido golpeado en el presente, sino también en su corazón y sus recuerdos. También sería golpeado en el futuro. Inevitable. Ese fue el ataque de un antepasado que solo pudo resistirse de frente. Los luchadores normales del estado imperecedero no podrían bloquearlo, haciendo que la muerte sea el único resultado. Uk. Los ojos de Su Ping estaban inyectados en sangre. No sabía si podía o no bloquear ese movimiento, pero tenía que hacerlo. No esperaba derrotar a Yuanlong. Su único objetivo era ganar tiempo suficiente para que llegaran los refuerzos. Era imposible para él vencer a un hechicero ancestro por su cuenta, ya que la brecha de fuerza era demasiado amplia. Auge. Los músculos de Su Ping se tensaron y agitó la espada gigante con ambos brazos. Los 3000 universos detrás de él explotaron de nuevo, empujando sus brazos para cortar con furia. El aura de la espada era como un palillo de dientes en comparación con la cola del dragón. Extremadamente brillante, pero aún estaba completamente ahogado. El cuerpo de Su Ping se estrelló pesadamente contra el suelo. La agonía era tal que se sentía como si lo hubieran hecho pedazos. El hecho más aterrador fue descubrir que parte de su poder se había dispersado y aún no podía condensarlo. En realidad sobreviviste a mi ataque. Tu cuerpo es realmente fuerte después de combinar las líneas de sangre de dos clanes. Los ojos de Yuanlong estaban fríos. El cumplido fue genuino, pero él simplemente agitó su cola por segunda vez. Su Ping escuchó una exclamación. Maestro. Había dos luces carmesí en las cuencas de los ojos del cráneo en su espalda, como si estuviera a punto de cobrar vida. Al sentir los pensamientos del pequeño esqueleto, rápidamente rugió. ¡No! Nunca dejaría que el pequeño bloquee ese tipo de ataque fatal para él nuevamente. Sería imposible que la mascota sobreviviera. Puedo bloquearlo. Su Ping levantó la cabeza y apretó los dientes. Su sangre fluía hacia atrás cuando su Dao Earth se extendió e instantáneamente sintió una conciencia de la tierra ancestral del caos. Sin embargo, la conciencia de alguna manera se había sellado a sí misma, como si estuviera dentro de un caparazón. No podía comunicarse con él en lo más mínimo. Esto hizo que fuera imposible hacer uso de su poder. La conciencia de la tierra ancestral del caos se selló a sí misma. ¿Es por el Dao celestial? Su Ping cambió ligeramente su expresión. Dejó de pensar en ello dada la urgencia y simplemente detonó sus 3000 universos para lanzarse hacia adelante. Wash. Su cuerpo era como un fantasma. De hecho, pudo evadir la enorme cola de dragón que se movía a la velocidad más rápida posible. Gracias. Su Ping sintió que había sobrevivido a un desastre ya que podía sentir el poder del ataque justo detrás de él. Esa fue la técnica secreta de Dao Earth captada por Lightning Rat. Podría transformar todas sus células y fuerza en partículas que podrían penetrar las leyes e incluso crear caos. ¿Eh? La expresión de Yuanlong cambió un poco. La velocidad de Su Ping superó sus expectativas, ya que estaba casi a la par con la suya. Hubiera sido imposible para el antiguo dragón seguir el ritmo de Su Ping si no fuera por la falta de fuerza de Su Ping. Solo Jin que podía dejarlo atrás. Anuncios de Put Future. Su Ping se dio la vuelta y miró a Yuanlong. Luego miró a las fuerzas de Avenlidao cercanas y descubrió que ya estaban luchando con las personas que estaban dentro de los buques de guerra. El número de sus enemigos era asombroso, e incluso los más débiles entre ellos tenían un nivel comparable al estado del corazón de Dao. No había humanoides de nivel celestial. Había humanoides del estado imperecedero comandándolos.
Todos ellos actuaron como legiones bien entrenadas. Su Ping cargó sombríamente en el lugar con la mayor concentración de humanoides. No corras. Yuan Long estaba bastante enojado. El Suping parecido a una hormiga se había escapado de él una y otra vez. Sus aliados de Avenlidao podrían pensar que estaba siendo fácil con el humano. Rápidamente se movió hacia Suping. Lanzó otro torrente de llamas. Suping se precipitó hacia el grupo de fuerzas de Avenlidao que tenía delante y se dio cuenta al instante de que muchos de ellos se vieron afectados por las llamas, al igual que él. Algunos de ellos fueron incendiados y lloraron miserablemente. Rápidamente se vaporizaron en cenizas hasta que no quedó nada. Rugido. Yuan Long dejó escapar un rugido furioso. Suping notó que la mitad de las decenas de miles de millones de guerreros que luchaban contra el Dao Celestial se convirtieron directamente en niebla de sangre, todo en un instante. La muerte instantánea hizo que saliera sangre infinita. La región se tiñó de rojo y negro. Los ojos de Suping estaban inyectados en sangre. Apretó los dientes y siguió adelante sin mirar atrás. Planeaba sacar a Yuan Long del campo de batalla para evitar más bajas. Mocoso, acabaré con ellos antes de llegar a ti. Solo sigue corriendo. Yuan Long se dio cuenta del plan de Suping y se burló. Se dio la vuelta y cargó en la parte más acalorada del campo de batalla. Suping cambió rápidamente su expresión y se detuvo. Detener. Suping rugió. Ja. Yuan Long sonrió con frialdad, de repente se dio la vuelta y azotó bruscamente la cola. Suping intentó alejarse usando la técnica secreta del Lightning Rat, pero no hubo tiempo. Entrecerró los ojos y rugió. La espada en su mano se había ido. Apretó los puños y golpeó locamente. Innumerables auras de puño empujaron como una pared dorada. Los miles de millones de puños dorados de alguna manera ralentizaron el impulso de la cola. Al momento siguiente, rápidamente se lanzó hacia adelante y evitó la cola de dragón que se movía más lentamente. Los ojos de Yuan Long estaban fríos. Ignoró a Suping que huía y cargó hacia el campo de batalla. Se dio cuenta de que las hormigas peleando podrían usarse para amenazar a ese humano. Rugido. Con un rugido, un rayo de luz salió disparado y atravesó el campo de batalla, creando instantáneamente un enorme barranco que atravesó todo el campo de batalla. Innumerables especies perecieron en un mero instante, incluso aquellas con cultivo del estado imperecedero. No sobrevivieron más de medio segundo. Los ojos de Suping estaban inyectados en sangre. Solo tenía dos opciones en este momento. Una era cargar hacia el Dao Celestial. Sin embargo, Yuan Long definitivamente mataría a otros más rápido que él mientras cazaba a las fuerzas de Avenlidao. El otro era retener a Yuan Long. Eres el antepasado de los dragones. ¿Solo sabes dar la espalda a tu enemigo? Bastardo. Suping rugió y miró a la criatura con ojos despiadados. El enorme cuerpo de Yuan Long se detuvo. Se dio la vuelta y miró a Suping con frialdad. ¿Por qué? ¿Terminaste de correr? Sotre capítulo 1549. Batalla prolongada. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations ven y pelea conmigo. La intención asesina surgió de los ojos de Suping. Él dijo. Eres el antepasado de los dragones y llevas la calificación del caos. Veamos si mereces o no ser llamado el dragón más fuerte de toda la existencia. Como desees. Yuan Long instantáneamente se dio la vuelta y cargó, simplemente desatando un aura abrumadora. Sus enormes garras abrieron el vacío e instantáneamente llegaron al lugar donde estaba Suping. Este último no esquivó. Instantáneamente sacó su espada. Toda su sangre estaba ardiendo. La ilusión del cuervo dorado se manifestaba vagamente en su espalda. Sacrificó su linaje del cuervo dorado por más poder. 3000 universos, / Los miles de universos detrás de la espalda de Suping explotaron instantáneamente, transformándose en un poder aterrador que fue desatado por su espada. Después de una explosión masiva. Las afiladas garras de Yuan Long, mejoradas por el poder de cientos de universos, lograron bloquear el ataque de Suping. El filo de la espada produjo chispas deslumbrantes al hacer contacto con las escamas. Enfurecido, Yuan Long rugió. Su aura se convirtió en una explosión dorada de hormigón que presionó a su enemigo. El cabello de Suping colgaba bajo la presión. Todos sus músculos temblaban. Le resultó difícil soportar la presión, como si soportara el peso de millones de planetas. Sin embargo, sus 3000 universos se recuperaron en un momento. Los detonó de nuevo, dejando que la violenta oleada de poder cortara furiosamente una vez más. El aura del dragón dorado se desgarró después de que se hizo la abertura, que fue como la punción de una aguja afilada en un océano dorado. Estallido. Una corriente de poder surgió desde adentro y devolvió el golpe, enviando a volar a Suping.
Este último saltó. Docenas de universos explotaron en su palma, luego agitó un puño. El puño destrozó el aura del dragón y golpeó a Yuanlong en la cabeza. Rugido. Anuncios de Put Future. Yuanlong estalló en furia. Su Ping era solo una hormiga en sus ojos. Sin embargo, el muchacho de alguna manera sobreviviría una y otra vez. La bestia masiva giró y la luz dorada se reunió repentinamente en el vacío, que luego se convirtió en dragones originales de nivel de estado imperecedero. Había al menos 10.000 de ellos. Su Ping cambió ligeramente su expresión. No eran dragones originales reales, sino meras condensaciones producidas con sus universos. Encantamiento de dragón. Rugió Yuanlong. Los 10.000 dragones del estado imperecedero también rugieron. Su bramido se condensó en una matriz antigua, pero eso era más un campo de fuerza agresivo que una matriz. Las vidas normales serían borradas una vez que entrarán, incluso si estuvieran en el estado imperecedero. Su Ping podía sentir que su carne estaba siendo desgarrada. Incluso el poder de contrato en su cuerpo se estaba desmoronando. Apretó los dientes con los ojos inyectados en sangre, luego detonó los 3.000 universos y cargó en una dirección. Wash. Instantáneamente se acercó al borde como un cuervo dorado, cortando instantáneamente docenas de dragones originales del estado imperecedero mientras atacaba furiosamente, creando una abertura en la matriz para que él escapara. Apenas había escapado de la matriz letal cuando una garra afilada descendió del cielo y presionó fuertemente a su Ping, empujándolo lejos. Se sintió como si lo hubiera golpeado un universo que se precipitaba y le resultó imposible controlarse. Muchas cosas en su camino se rompieron, y luego fue tragado por un dolor insoportable. Su Ping se dio la vuelta y luego vio la garra afilada de Yuanlong empujándolo hasta las profundidades de la tierra ancestral del caos. Quería resistirlo y estabilizarse. Sin embargo, su oponente tenía una fuerza infinita y no podía detenerse. Se sentía como ser empujado a un año luz de distancia. Solo se detuvo hasta que algo golpeó con fuerza su pecho, lo que le hizo vomitar una bocanada de sangre. Sintió que algo duro estaba en su pecho. Inmediatamente notó que era una placa extremadamente gruesa y sólida. Hecha de roca, excepto que era increíblemente dura. Uf. La garra afilada de Yuanlong siguió reprimiéndolo, luego el gran dragón lanzó una bocanada de llamas de repente. Su Ping fue incapaz de liberarse, ya que las garras contenían un poder infinito de Dao que restringía todos sus métodos de transformación. Si no fuera por esto, se habría convertido en partículas para reunirlas una vez más tarde. Hubo muchos grandes Daos basados en llamas. Podredumbre, quema, encarcelamiento, sellado, destrucción, etc. Los rasgos de miles de grandes Daos superpuestos pudieron destruir a cualquier experto del estado imperecedero. Incluso sus almas se irían. Serían completamente aniquilados del tiempo y de la memoria. Sin embargo, aparecieron ondas doradas y rodearon a su Ping. Esas ondas siguieron propagándose. De alguna manera bloquearon las llamas. Esas ondas eran, de hecho, el poder de los universos en explosión. Su Ping estaba detonando los 3.000 universos, uno por uno. Cada segundo, docenas de universos explotaban y se regeneraban en ciclos. El resultado fue su poder para fluir sin parar como ondas, bloqueando las llamas del dragón. Las llamas del dragón contenían demasiados grandes daos. Parecían estar barriendo como un todo, pero en realidad consistían en muchas frecuencias. En términos más simples, no fue un ataque simple y feroz, sino uno de naturaleza continua. Anuncios de Put Future. Las ondas creadas por los universos en explosión de su Ping suprimieron los ataques en curso. Parecía afectado por las llamas, pero las ondas doradas lo protegían como el agua. No estaba herido en lo más mínimo. Estúpido. Yuanlong se enfureció. Casi estaba usando toda su fuerza, y Su Ping todavía estaba vivo. Los ojos de Su Ping estaban fríos. Aunque reprimido por las garras e incapaz de liberarse, esperaba que esto continuara, todo para ganar más tiempo. Sin embargo, no estaba seguro de si las otras especies podrían cuidar de las fuerzas de Avenlidao sin su mando. El corazón de Su Ping estaba pesado, pero lo único que podía hacer era contener a Yuanlong. Era imposible para él matarlo como estaba. La voz del perro del dragón oscuro sonó en la cabeza de Su Ping. Jefe, si el tipo está condensando miles de Grand Daos para atacar simultáneamente, tengo otro método. Esa técnica defensiva de la onda dorada fue desarrollada por el primero. La mascota había sido informada de la guerra con anticipación, por lo que diseñó la técnica basada en la condición de Su Ping, y pasó miles de años perfeccionándola. Está bien, respondió Su Ping en su corazón.
Yuanlong detuvo sus ataques de llamas en este momento, y de repente abrió la boca para manifestar un vórtice que parecía un agujero negro, que se lanzó hacia Su Ping. La expresión de este último cambió, ya que podía sentir el infinito poder destructivo de ese movimiento. Las ondas doradas que cubrían su cuerpo se convirtieron instantáneamente en una capa dorada. La prenda era tan suave como la tela de un vestido, aparentemente delicada y suave, pero usando el poder de 3000 universos. La capa flotó para encontrarse con el enorme vórtice negro. Este último era como un marcador de baloncesto, excepto que estaba atrapado en la red. La capa no se rasgó, envolvió y bloqueó el vórtice negro. Sin embargo, el impulso aterrador del vórtice negro golpeó a Su Ping en la espalda, junto con la capa dorada. Sintió que tenía la columna rota, como si un planeta de plomo se hubiera estrellado contra él. Tal impulso podría haber matado a mucha gente en el estado imperecedero. Su Ping apretó los dientes después de que su espalda bloqueó el impulso del vórtice, luego convocó su fuerza, transformando la capa dorada en una mano gigante que agarró el fenómeno negro y se lo arrojó a Yuanlong. Yuanlong cambió ligeramente su expresión, ya que estaba conmocionado y enfurecido. La defensa de Su Ping fue demasiado poderosa. Esos dos ataques deberían haber sido suficientes para matarlo, pero sobrevivió a ambos. Wosh. Movió un poco la cabeza para esquivar el vórtice negro. Siguió presionando a Su Ping mientras decía, «Madre te enseñó todo esto. Tu madre te enseñó todo esto». Su Ping se burló y dijo, «Oh, un bastardo como tú probablemente no tenga madre. Ni siquiera los animales traicionarían a sus madres. Estás pidiendo que te maten». Exasperado, Yuanlong de repente apretó a Su Ping y lo levantó de la roca particularmente dura. Se levantó más alto y dijo, «Te destrozaré frente a esas hormigas y les mostraré tu rostro humilde». La expresión de Su Ping cambió, dándose la vuelta rápidamente para cortar con su espada. Sin embargo, su arma afilada solo dejó marcas superficiales en las escamas, incapaces de cortarlas. Capítulo 1550. Refuerzo de miles de millones de especies, 1. Wosh. Yuanlong se elevó y llevó a Su Ping al cielo sobre el campo de batalla. Luego rugió, extendiendo su voz a miles de millones de kilómetros en la distancia. Todas las criaturas en el campo de batalla podían escuchar los fuertes bramidos. Los miles de millones de especies estaban completamente asustados, como si un demonio les susurrara directamente al oído. La abrumadora presión les hizo querer arrodillarse. Mira, ese es, el ancestro del Dao humano. ¿Cómo es posible? El ancestro del Dao no puede vencer al ancestro de los dragones originales de todos modos. Ese es un ancestro hechicero. Los expertos del estado imperecedero vieron cómo Su Ping fue atrapada por la garra del dragón. Todos se veían horribles y desesperados. Su Ping ya era lo suficientemente fuerte. Había condensado 3000 universos en 3000 naves de guerra y definitivamente era el más fuerte, a excepción de los ancestros hechiceros. Sin embargo, era todavía demasiado débil en comparación con esas existencias engendradas por el caos. Ni siquiera el ancestro del Dao puede persistir por mucho más tiempo. ¿Vamos a perder? Padre madre. Alguien perdió la compostura y lloró. Ese rugido había destrozado innumerables vidas. Millones de familias fueron destruidas instantáneamente. Había océanos de sangre por todo ese vasto mundo, hermano. En la multitud, Su Lingyue vio la figura gigantesca y a Su Ping en el cielo, su rostro se puso pálido de inmediato. Al momento siguiente, se movió frenéticamente mientras dejaba la multitud y volaba con el dragón de escarcha lunar, el que su hermano había entrenado, dirigiéndose rápidamente hacia él. Shen Wang notó el movimiento de Su Lingyue y dijo apresuradamente, «Regresa. Es peligroso». De hecho, Su Ping había dicho que no era necesario prestar especial atención a su familia, Shen Wang era su maestro. No podía soportar verlo hacer tales sacrificios. El jefe Su también está perdiendo. Estamos jodidos. Un ancestro hechicero está defendiendo este lugar. Es imposible que ganemos. Toros It. Deja de ser tan pesimista. Boss Su ha sido capturado, así que intentaremos rescatarlo. ¿Hay otra salida para nosotros en la batalla de hoy? Moriremos, ya sea peleando o masacrados por permanecer inactivos. Preferiría morir después de derramar la última gota de mi sangre. Así es. Sígueme. Rescatemos a Boss Su lo antes posible. El jefe Su también nos necesita. Ha retenido al ancestro hechicero todo este tiempo. Ahora es tu turno. Cargar. Anuncios de Put Future.
Muchas figuras humanas se elevaron hacia el cielo, formando gigantes hechos por formaciones militares y volando rápidamente hacia Su Ping en lugar de luchar contra las fuerzas de Abenlidao. Muchos expertos del estado imperecedero de los otros clanes también se dieron cuenta de que Su Ping era la clave de la victoria. Sería imposible para ellos detener a Yuanlong si Su Ping muriera en la batalla. ¿Desesperación? No les quedaba nada que abandonar. Águilas Lobo, síganme. El clan Esquiocean está dispuesto a morir contigo. Cargar. No hay vuelta atrás. Solo podemos avanzar. Salva al ancestro del Dao humano. Apresúrate. El campo de batalla previamente caótico se volvió aún más turbulento. En medio de miles de millones de especies, se formaron algunas formaciones militares y cargaron hacia Su Ping, dejando solos a los seres de Abenlidao. Algunas especies se cubrieron entre sí cuidadosamente. Algunos fueron responsables de retener a los humanoides, mientras que el resto se movió para ofrecerle una mano a Su Ping. Muchas figuras surgieron de los miles de millones de especies y se movieron en todas direcciones en el vasto territorio. Su Ping volaba en el cielo alto, todavía atrapada por las afiladas garras de Yuanlong. Vio toda la situación a nivel del suelo. También notó que las figuras salían a toda velocidad, ensangrentadas. Estaba aturdido. Sus ojos estaban inyectados en sangre a pesar de su compostura. No conocía bien a esas especies. Incluso sus nombres y apariencias le resultaban extraños, a pesar de que eran camaradas en el mismo campo de batalla. Sin embargo, miles de millones de especies se estaban moviendo para ayudarlo en ese momento. También vio que algunos de los expertos de los clanes más débiles se apresuraban con las personas más fuertes. Los débiles quedaron en el campo de batalla, que se convirtieron en un muro delgado para bloquear el Dao celestial. Pronto fueron destruidos por los humanoides, ya que se quedaron sin el mando de sus expertos del estado imperecedero. Esos clanes abandonaron a su propia gente, todo por él. Su Ping apretó los dientes. Miró los pétalos rojos en flor en el suelo. Cada pétalo era un océano de sangre que se extendía por millones de kilómetros. Los restos de miles de millones de especies se empaparon en un océano de sangre. Ja. Parece que esos pequeños son conscientes de tu importancia. Serán arena suelta si te mato. En ese caso, terminemos con esta locura. Yuanlong se burló, luego se elevó hacia el centro del campo de batalla y levantó a Su Ping a un punto alto. Fue aún más cruel cuando los torrentes inundaron hacia él en todas direcciones. Púdrete en el infierno. El antiguo dragón ejerció fuerza con indiferencia. Miles de universos explotaron en su palma. Aunque meras ilusiones, esos universos aún liberaron un poder aterrador. Ese poder fue liberado por la calificación del caos. Fue bastante fácil para Yuanlong. Pero al momento siguiente, Su Ping no estalló en pedazos mientras estaba atrapado en la garra. Permaneció intacto. Anuncios de Put Future. Los huesos blancos emanaban una luz deslumbrante sobre el cuerpo de Su Ping, como cristales. Una brillante y antigua matriz estaba grabada en cada hueso, de la que surgían extraños patrones. Debajo de esos huesos había ondas doradas y relámpagos que se deslizaban. Jefe, podemos hacer esto. El rugido del perro del dragón oscuro resonó en los oídos de Su Ping. La luz roja brilló en el cráneo ubicado en la espalda de Su Ping, como cuchillas ensangrentadas. El perro del dragón oscuro, el pequeño esqueleto, el dragón infernal y todas las demás mascotas estaban logrando una cooperación perfecta, liberando sus habilidades con la fuerza de Su Ping y estableciendo la defensa definitiva. Su Ping estaba abrumado por sentimientos inquietantes. Permaneció en silencio. Había abierto su cuerpo al pequeño esqueleto y a los demás, y también podía extraer de su poder. Tal confianza le permitió fusionarse perfectamente con sus mascotas. Todo su poder se reunió, bloqueando el ataque con toda su fuerza de Yuanlong. Su Ping instantáneamente vio esperanza. Resultó que era lo suficientemente fuerte como para competir con Yuanlong, siempre y cuando hiciera el mejor uso de su fuerza. Yuanlong abrió mucho los ojos, con sorpresa y furia. Sintió que su poder disminuía constantemente. Los huesos blancos en el cuerpo de Su Ping en realidad contenían las líneas de sangre del clan primitivo del caos y los cuervos dorados. El poder de ambos clanes fortaleció esos huesos, mientras que las ondas doradas funcionaron como un amortiguador para reducir el impacto. En realidad sobrevivió al ataque. ¿Estás pidiendo que te maten? Yuanlong estaba bastante enojado porque tenía problemas para matar una hormiga. Rugió y lanzó escamas que eran como dagas afiladas hacia Su Ping.
Este último no esperó a que lo mataran, liberando repentinamente los huesos que lo protegían, que instantáneamente se convirtieron en espadas, que eran como las espinas de un erizo, alejando las garras del dragón. Pisoteó y salió de la prisión de las garras. Ancestro Dao. Jefe Su. Nuestro ancestro Dao es libre. Los miles de millones de especies estaban encantados de ver que esto sucediera. Algunos de los refuerzos ya habían muerto en el camino. Al principio, había 10.000 de ellos, pero solo quedaban unas pocas docenas de personas con cultivo de Tao Earth Diging State. Habían estado desesperados, pero ahora estaban llenos de alegría porque vieron que Su Ping se había liberado por su cuenta. Dao Ancestor, lucharemos a tu lado. Levantaremos nuestras espadas y lucharemos, incluso si nos enfrentamos a un ancestro hechicero. Dijeron los refuerzos con fuertes voces. Se reunieron a espaldas de Su Ping, esperando sus órdenes. Todos ellos estaban dispuestos a morir. Era poco probable que sobrevivieran a la guerra, lo que lo hizo volverse despiadado. Todos. Su Ping no se volvió, pero pudo ver sus rostros. Según los estándares humanos, muchos de esos seres se veían extraños. Eran más como monstruos y bestias. Sin embargo, sus auras estaban profundamente interconectadas en este momento. Se podía detectar la resonancia de sus almas. Debajo de esos cuerpos extraños había almas abrasadoras y deslumbrantes. Ya que hemos pagado un precio tan enorme, por favor muere conmigo. La voz de Su Ping era particularmente seca y fría.